Voy a hablar de mi pasado porque esta tierra me trae muchos recuerdos de mi pasado. Pero hablemos, tenemos que hablarlo. Dicen que los presidentes no deben mirar atrás, pero el que no mira atrás no sabe hacia dónde va. Y entonces algo del pasado sí se tiene que hablar aquí. Porque en este sitio, ya lo han dicho ustedes, la ministra, quienes han hablado, enterraron la reforma agraria un 9 de enero de 1972. Años A. Yo apenas tenía 11 años, pero ya mi tío de Córdoba me lo contaba. Aquí están mis compañeros paisanos de San Pelayo, Córdoba. Les di la mano. Mi abuelo nació en 1898 en San Pelayo, que es un pueblo campesino. Y por eso mi familia siempre fue campesina. No la pueden enredar por ahí ningún perendengue. Gente de trabajo, la briega, del surco y del caballo. Y me enseñaron lo que estaba pasando en el departamento de Córdoba en 1971. Le dijo mi tío Álvaro. En 1971 las juventudes de Córdoba salían a las calles insurreccionadas porque habían matado a un muchacho Burgos de un colegio de CNT, y el campesinado todo de Córdoba, Sucre y otras partes se tomaba la tierra demandando una reforma agraria, y salieron en marcha por decenas de miles. Solo de Sucre y de Córdoba salieron 100,000 campesinos hacia Bogotá y llenaron la Plaza de Bolívar como nunca antes, y le dijeron al gobierno de entonces, el gobierno de Misael Pastrana Borrero, que el campesinado sin tierra, los usuarios de la reforma agraria a nivel nacional, demandaban tierra para el que trabaja, tierra para el que trabaja. Y Misael Pastrana Borrero no escuchó. Hay por ahí un escritor, no recuerdo el nombre, ministra, de pronto me lo recuerda, que escribió un libro hace un tiempo que dice: ¿en qué momento se jodió Colombia? Titular muy popular. Yo casi nunca digo groserías, pero a veces creo que soy purista en el lenguaje. ¿En qué momento se jodió Colombia? Y yo, haciéndome esa pregunta, no me he leído el libro. Yo pienso que ahí se jodió Colombia. Yo diría un poco antes, por recobrar una fecha, ahí casi, en el mismo momento, el 19 de abril de 1970, unos meses antes. Allí no fue elegido Misael Pastrana Borrero presidente de Colombia. Allí fue elegido el general Gustavo Rojas Pinilla, y le robaron las elecciones. Por eso esa banderita que ya atrás está y que dicen que no la debo sacar porque no sé qué y no sé qué, tiene esos 3 colores. Esos 3 colores no son de un movimiento terrorista, tienen otro significado que hay que recordarle a la cabala, a la paloma, a las Milei, la que dice las cosas de frente y la que se disfraza. No leen la historia de Colombia. Ese azul que está arriba significa el color de los conservadores. Ese blanco que sigue significa el color de la paz. Y ese rojo con que termina significa el color liberal. Era la paz de Colombia en ese entonces.
Porque los liberales y los conservadores, años 50, años 60, se mataban entre sí. Y el Tolima es testigo. Yo lo recordé hablando con viejos campesinos en sus casas y durmiendo en sus catres. Eran un poco más ricos que los del Cauca y entonces tenían una nevera y cemento en el suelo de la casa y me daban jugo de naranja, que era una maravilla, y hasta chicharrón, que era un prodigio. Y me contaban de la historia de Calarma. Por ahí caminé los naranjos y cómo la gente terminaba en sus solares con las cruces de sus seres queridos enterrados, cómo las tumbas iban llenando, las veredas, fuesen conservadoras, fuesen liberales, que la mayoría del pueblo tolimense se volvió liberal. Algún influjo de la violencia lo convirtió en muy conservador. Pero esa violencia quería y tenía que cesar, y el que lo empezó a lograr se volvió presidente de la República, pero le quitaron y le robaron las elecciones. Por eso todavía hay gente que levanta la misma bandera, la bandera de una paz que se forjó, pero que no terminó con la guerra en Colombia, porque la violencia continuó y aún continúa. Y entonces nos tenemos que preguntar, ¿y entonces cómo se hace la paz en Colombia? Pues se hace no repitiendo el 19 de abril de 1970 ni el 9 de enero de 1972. Y tiene una primera familia responsable y responsable, la familia Pastrana, padre e hijo. Padre, porque aquí enterró la reforma agraria que el liberalismo había intentado hacer, porque no entendió la palabra paz, porque quiso enterrar no solamente a Jorge Eliezer Gaitán, un asesor de Uribe, decía que tenían que enterrar el cadáver insepulto de Gaitán, y yo aquí repito, porque levanté su bandera por las montañas del Tolima, que a Gaitán no hay que enterrarlo, hay que revivirlo, porque su lucha por una reforma agraria y por profundizar la revolución en marcha de López Pumarejo, pues no es para enterrarlo, porque al enterrarlo lo que hacen nacer es la violencia entre colombianos, sino que es para revivir a Gaitán, porque revivir a Gaitán y la revolución en marcha y la reforma agraria es revivir la paz en Colombia. Por eso, ese 9 de abril, ese 9 de enero de 1972, Colombia se jodió, porque entró a un marasmo de violencia peor que el que ya había vivido entre liberales y conservadores y que el general Rojas quiso acabar. El ejército de Colombia de esa época quiso acabar levantando la bandera nacional, la única que está en nuestro corazón como la bandera patria, la violencia entre un pueblo campesino liberal y un pueblo campesino conservador, y la insurgencia de los chulavitas, que desde el gobierno, como los actuales paramilitares, masacraban a caballo y a galope tendido, entrando a los caseríos, donde antes había fiesta y alegría, y había esperanza, y solo dejaban los cementerios. Ahora tenemos que solucionarlo, y por eso estamos aquí en Chicoral. Venimos como pueblo a exorcizar este sitio de energías malignas que nos condujeron a la mayor desigualdad social del mundo. ¡Qué bonito programa! Exorcizar la violencia
y exorcizar la desigualdad, porque ambos términos van de la mano, son sinónimos en la lengua colombiana. En el español colombiano y en los lenguajes indígenas de Colombia y aún en el lenguaje afro de Colombia y gitano y en algunos extranjeros con lenguaje latino o en English, como en San Andrés, que es el pueblo garífuna de negros que nunca fueron esclavos en el Caribe porque se tiraban de los barcos. En esos lenguajes todos es sinónimo de desigualdad y violencia. ¿Y dónde está entonces la desigualdad? Porque resolviéndola entonces construiríamos la paz de Colombia, el final definitivo de 100 años de soledad que vivimos y que ya van para 202 siglos de soledad, en donde los hombres hemos vivido en medio de la violencia y la mayoría de las mujeres han tenido que llorar a sus hombres, sean hijos, sean amantes, sean recuerdos del pasado que ya no están. Pues entonces yo digo aquí en Chicoral, donde empezó a Colombia a joderse, no creo que puedas arrancarme.